13 de octubre, lectivo de medieval. Vamos a leer un pedacito de comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. Bueno, Pedro Lombardo es el primero que escribe un libro destinado como a la enseñanza universitaria, que son como una serie de sentencias que de alguna manera sistematizan lo que era todo el patrimonio. Perdón, parece que no estoy grabando. ¿Sí? No. Sí, sí está grabando. Sí, ahí partió la grabación, sí, perfecto. Sistematiza lo que era de alguna manera el patrimonio de los padres y doctores antiguos, todo el patrimonio que había, que era mucho, pero que no estaba sistematizado, entonces no se prestaba para la enseñanza universitaria. Entonces él de alguna manera puso en orden, como por tema, en el fondo, las obras, las sentencias de los padres, y entonces servía como libro de texto. Entonces los maestros, como Tomás de Aquino, lo utilizaban para la clase, como iban comentando para cómo sistematizar los materiales. Es una obra grande. Nosotros en este caso necesitamos un fragmento muy corto, que un poco resume el tema que veíamos ayer en el capítulo 4 de del de antecedencia, o más bien capítulo 3, no sé por qué en esa edición que usamos nosotros figura como capítulo 4. En la distinción 36. Va. No, tenemos que ver la página porque el libro es muy grande. Ahí pueden ver el texto, ¿no? Sí, profesor, se ve el texto. No, aquí llega recién al... No lo tenemos acá. Tenemos que ver en el texto latino nomás. Pero no importa, son pocas frases. Entonces, stop share. Son estas pocas líneas que son como la respuesta al argumento 2. Está ordenado, bueno, las cuestiones siempre están ordenadas con una tesis que parece que no es. Por ejemplo, bueno, aquí la pregunta es, utrum resque cognoscuntur ad Deo sint in Deo, si las cosas que son conocidas por Dios estén en Dios, ¿no? Entonces parece que las cosas que son conocidas por Dios no están en Dios. O sea, parece que es lo contrario. Parece que es lo contrario. Y se dan todos los argumentos. Aquí están ordenados argumento 1, 2, 3, 4, 5. Después sed contra. En este caso el sed contra. O sea, pero al contrario es lo que dice Juan 1.3. Quod factum est in ipso vita erat. Lo que ha sido creado en él era vida. O sea, las cosas antes de ser creadas existían en Dios. ¿Qué significa eso de que existían en Dios? Después está la respuesta, pero a nosotros nos interesa la respuesta al segundo argumento. ¿Cuál era el segundo argumento? Si dicas quod non sunt in eo per essentiam, sed per... no, perdón. Sí, argumento 2, sí. Si dicas quod non sunt in eo per essentiam, sed per sui similitudinem. O sea, no están en Dios por esencia, sino que por su semejanza. Al contrario, una quequer est verius est ubi est per suam essentiam, quam ubi est per suam similitudinem, quia ibi non videtur esse nisi secundum quid. Si igitur res in Deo non sunt nisi secundum sui similitudinem, videtur quod verius et melius sint in se ipsis quam in Deo, quod est contra Augustinum et Anselmum. Cualquier cosa más verdaderamente
está donde está por su esencia, que donde está por su semejanza. Fíjense que está considerando, siempre está con esta manera de llamar la idea una semejanza, ¿no? Que nosotros dijimos varias veces que es una formulación que puede engañar, que como que la idea es una semejanza de la cosa, ¿no? Porque aquí no parece estar, sino secundum quid, o sea, según un cierto respecto, según algo, según un cierto respecto, relativamente, ¿no? Por lo tanto, si las cosas no están en Dios, sino según su semejanza, parece que más verdaderamente y mejor están en sí mismas que en Dios, lo cual es contra Agustín y Anselmo, es contra lo que dicen Agustín y Anselmo. O sea, las cosas, se comparan las cosas según el ser subsistente, ¿no? Que tienen en sí mismas, de las cosas que según el ser como ideal que está en Dios. ¿Cuál es el ser, en el fondo, verdadero de las cosas? Y entonces aquí responde llamando en causa esa clasificación cuádruple. ¿Se lee? Ahora la ampliamos un poquito. ¿Quién quiere leer esta respuesta en latín y después la traducimos? ¿Cómo se hace para que eso también encuadre para acá? Hay que girar la tele. Yo también la puedo leer desde aquí, si quieres. ¿Ah? ¿La puedo leer desde acá, si quieres? Bueno. Quod esse creaturae potes quadrupliciter considerari. Primo modo, secundum quod est in propria natura, secundo modo, pruot est in cognitione nostra. Tertio modo, pruot ist in Deo. Cuarto modo, communiter, pruot abstrahit ab omnibus is. Traduzcamos hasta acá. ¿Quién traduce? ¿Hasta ahí? Hasta ahí por el momento, lo que está aquí coloreado. El ser de la criatura puede ser considerado de cuatro maneras. De cuatro maneras. ¿Cuáles son estas cuatro? ¿Quién traduce? Cristóbal. La primera manera, según aquello que es según su propia naturaleza. Claro, según que está en su propia naturaleza, que significa en el fondo en su ser real, ¿no? En su propia sustancia, en el ser real, ¿no? El ser de algo, primero es el ser real de algo. Después, según lo que es nuestra concepción de una cosa. claro, según lo que está en nuestro conocimiento, pro testing cognizione nostra. El segundo modo, ¿no? ¿Se acuerdan que era, como decía al comienzo del dente de esencia, ens primo modo y ens segundo modo? El segundo modo es como está en nuestro conocimiento. Tercio modo, del tercer modo, pro testing deo, o sea, como está en Dios, claro, que son los famosos tres estados del universal que vienen de la tradición, ¿no? Pero aquí le agrega él un cuarto. ¿Cuál es este cuarto? Cuarto modo. Communiter, o sea, en común, ¿no? Prout abstrait ab omnibus is. Como aquello, ¿Cómo? como aquello común que podemos abstraer de todo, de lo múltiple. De los tres precedentes, ¿no? Prout abstrait de todos estos, o sea, de los tres anteriores, ¿no? Como la esencia considerada en sí misma, que es la que él toma de Avicena, ¿no? ¿Se acuerdan que decían la esencia considerada en sí misma, que después la podemos considerar en las cosas o en nuestro conocimiento? Y decía Avicena que se puede considerar entonces una cuando está en nuestro conocimiento y múltiple cuando está en las cosas, ¿no? Ella misma puede ser una y múltiple. Porque en sí, considerada en sí, según Avicena,
y tesis que suscribe él en el de Antecedencia, considerada en sí misma, dice él, no es ni una ni múltiple. Y entonces después puede volverse una cuando está en el intelecto y múltiple cuando está en las cosas, ¿no? Y nosotros, bueno, criticamos eso en la conversación de ayer, ¿no? Oh, pero sigamos leyendo. Sigue leyendo esta contraargumentación. Cum ergo dicitur, quod creatura verius esse, habet in Deo quam in se ipsa comparatur primum et tertium esse. Respectu quarti, quia omnis compartio est respectu communis, et pro tanto dicitur quod in Deo habet verius esse, quia omne quod est in aliquo, est in eo per modus eius in quo est, et non per modus sui, unde in Deo est per esse in creatum, in se autem est per esse creatum, in quo minus est de veritate essendi quam in esse in creato. Si autem comparetur esse primum ad secundum respectu quarti, inveniuntur se habere secundum excendia et excesa esse enim quod est in propria natura rei, in eo quod est substantiale, excedit esse rei in anima quod est accidentale, sed exceditur ad eo, secundum quod hoc est esse materiale et illud intellectuale. Et ita patet quod aliquando res verius esse habet, ubi est per suam similitudem quam in se ipsa. Sí, voy a traducir yo para rapidez. Por lo tanto, cuando se dice que la criatura está más verdaderamente, o sea, tiene el ser más verdaderamente en Dios que en sí misma, se compara el primero y el tercer ser, ¿no? ¿Cuál era el primero? El ser sustancial de la cosa, y el tercero que es la cosa en Dios, ¿no? Respecto del cuarto, que es la naturaleza considerada en sí misma, porque toda comparación es respecto de algo común. Y por lo tanto se dice que en Dios tiene ser más verdadero, porque todo lo que está en algo está en él a manera de aquel en el cual está, y no a su manera. Esta es la famosa sentencia de Aristóteles que citábamos ayer, ¿no? Que la cosa está en alguien según el modo de este alguien, que nosotros decíamos ayer que es una sentencia de doble filo, que puedes llevar como a una cierta ambigüedad, ¿no? Por lo cual, en Dios está por el ser increado, y en sí misma, en cambio, por el ser creado. O sea, la esencia de las cosas, en cuanto está en Dios, está al modo de Dios, y por lo tanto es Dios. En otras palabras, las ideas de las cosas, por cuanto consideradas en Dios, son el mismo Dios, porque en Dios no hay nada más que Dios. No hay, digamos, no hay composición sustancial. Entonces las ideas divinas en Dios sustancialmente son Dios. Y por lo tanto es claro que son más que el ser de la criatura. Y hasta ahí vamos bien. Ahora quisiera preguntarles si están de acuerdo. Claro, en sí, según el ser creado, o sea, en sí la esencia de la cosa es creada. Pero la esencia de la cosa es creada si hablamos de la esencia real, ¿no? Aquí hay una posible ambigüedad. Claro, si yo digo la esencia de la cosa, la esencia de la mesa, como esencia evidentemente creada, obviamente que es diferente a Dios. Esta es la esencia creada de la mesa como esencia real. Pero si yo digo la esencia de la mesa sin más, claro, podría ser tanto real como ideal. Entonces, claro, cuando digo que la esencia está en la cosa, digo algo ambiguo, porque lo podría considerar como esencia real o esencia ideal, ¿no?
Creo que puede repetir los 4 tipos de ser. Los 4 tipos de esencia, claro. El ser de la criatura, no, esse creature, el ser de la criatura. Eso es como la sustancia física. ¿Real? Es que ahí está la ambigüedad. Ah, Claro, y cuando digo el ser de la criatura, ahí está la ambigüedad. Porque el ser de la criatura yo lo puedo considerar como el ser real de la criatura o como el ser ideal. Entonces, claro, digo, el ser de la criatura puede considerarse de 4 maneras. Del primer modo, según lo que existe en la propia naturaleza. Y ahí estamos seguros que estamos hablando entonces del ser real de la cosa que está en su propia naturaleza. Del segundo modo, tal como está en nuestra cognición. Pero ahí ya no es el ser real de la criatura. En nuestra cognición está el ser ideal, ¿no? Está el ser de la criatura, evidentemente, bajo el modo de ser ideal, ¿no? Del tercer modo, cómo está en Dios. Y nuevamente este es el ser ideal, ¿no? Pero diferente a cómo está en nosotros, visto el ser ideal como está en Dios. O sea, conceptos humanos, ideas divinas, ¿no? Y del cuarto modo se puede considerar la esencia en abstracto, como la considera Avicenna. Ven que aquí asume esta esencia considerada abstractamente que consideraba Avicenna, pero no está repitiendo aquí eso que decía Avicenna, que entonces ella no es ni una ni múltiple. Esa parte cae aquí, no lo repite acá. Entonces lo sistematiza, yo diría, con una implícita corrección. Entonces, pasando después a ver cómo está la esencia en Dios, es claro que en Dios está al modo de Dios y por lo tanto como ser increado. Pero si se compara el ser primero al segundo, o sea, el ser real de la cosa al ser como está en nuestro conocimiento, el primero al segundo, pasa algo curioso porque se encuentra que se sitúan, se avere, o sea, se encuentran, secundum excedencia et excessa, o sea, que por un lado uno es superior al otro y por otro lado viceversa. Ocurre esta cosa curiosa. ¿Por qué? Secundum excedencia et excessa. Porque el ser que está en la propia naturaleza de la cosa, en aquello que es, por cuanto es sustancial, excede el ser de la cosa en el alma, que es accidental. O sea, el ser que la cosa tiene en sí misma es un ser real, por lo tanto es sustancial. Y él dice, bueno, por cuanto es sustancial, es superior al ser en el alma que es accidental. ¿Es correcto decir que el ser en el alma es accidental? Ahí yo tengo una duda. El ser de la cosa que está en el alma, en otras palabras, el concepto de la cosa que está en el alma. ¿Es correcto decir que es accidental? Siguiendo aquí también una sentencia de Aristóteles que dice en el De Anima que como que el concepto es un accidente que está en mí, ¿no? Es como algo que me adviene a mí, por lo tanto se puede considerar un accidente. En ese caso yo sería la sustancia y el concepto un accidente que está en mí. El término está mal usado en tal caso. ¿Por qué está mal usado? Si los accidentes son lo que se predica en la sustancia y estamos hablando de la sustancia del ser, entonces no tiene sentido. Pero quizás lo que él está tratando de decir, y aquí más me gusta sería como que es accidental en el sentido de que solo puede abstraerse de la sustancia de la cosa real. O sea, solo podemos obtener esta cosa al percibir y hacer todo el proceso que lo lleva al alma. El concepto. Sí, pero sin entrar a discutir ahora cómo llega al alma, lo que me interesaría ahora es subrayar cuál es la naturaleza del concepto en sí. ¿Se puede decir que el concepto tiene la naturaleza de accidente? ¿Es correcto eso? No, No. no es correcto. ¿Por qué no? Porque el concepto es universal.
O sea, el concepto no es algo que le ocurre a algo, sino que es precisamente pues, si lo tomamos en el caso de una noción, es nuestra forma de reconocer ese algo que expresa al universal. Pero en ningún caso un concepto es algo accidental a nosotros, de no ser que él lo esté entendiendo, como decía recién el compañero, que es como casi como una forma de percepción, como de percepción biológica. Claro, pero que ahí precisamente está el equívoco, que una cosa es mi percepción del concepto y otra cosa es el concepto en sí, considerado en sí. Si a alguien le pasa algo, ese soy yo. O sea, cuando yo percibo un cierto concepto, a mí me pasa algo, porque paso de no tener el concepto a percibirlo. Pero al concepto, ¿a él le pasa algo? No, claro, eso contradice la naturaleza del concepto. El concepto es una entidad que no tiene tiempo, ni espacio, ni historia, no es una entidad inserta en la historia, el concepto, él mismo, considerado en sí, ¿no? Porque es la esencia ideal de algo, que entonces es percibida por mí objetivamente, y por lo tanto, claro, es cierto que no tiene un ser sustancial, en el sentido de que no es una sustancia el concepto, pero tampoco tiene un ser accidental. Entonces no es correcto decir sin más que, claro, después corrige en parte eso cuando dice, pero es excedida, claro, a la vez el concepto es superado por la cosa porque la cosa es sustancial y el concepto no. Pero por otro lado, es al revés, porque la cosa tiene un ser material, ¿no? Quod est esse materiale. Y aquella tiene en cambio un ser intelectual, entonces en algún sentido es superior, ¿no? Es superior el concepto a la cosa. Y ahí se puede ver, está claro que algunas veces la cosa tiene más verdadero ser donde está por su semejanza que en sí misma. O sea, de algún punto de vista, el concepto es superior a la cosa porque tiene un ser intelectual. Entonces, en alguna medida corrige lo que decía antes, aunque no con toda la claridad que se necesitaría, ¿no? Porque este ser intelectual de la cosa habría que explicar bien por qué es superior a la cosa misma, ¿no? Claro, puede decir, bueno, es superior porque uno es inmaterial y el otro es material, pero yo preferiría agregarle que es superior porque tiene un ser. ¿Cómo es este ser? No es solo que sea inmaterial, sino que además, claro, es universal, irreductible. ¿Qué más? Que lo distingue netamente del ser mío del alma, del ser subjetivo del alma, que es inmaterial. Él tiende, en otras palabras, él ya lo dice muchas veces en otras partes, él tiende a equiparar inteligible con inmaterial. O sea, tiende a decir que como el concepto es algo inteligible, inmaterial, y el alma también es algo inmaterial, como que serían dos cosas homogéneas. Y se explica por qué el concepto está en el alma, porque el alma es inmaterial, ¿no? Ahora, eso es correcto. El alma para percibir conceptos tiene que ser inmaterial. Esa es, de hecho, la demostración que él da de la inmaterialidad del alma. Cuando habla en la Suma Teológica de la inmaterialidad del alma, el argumento para sostener la inmaterialidad del alma es que el alma percibe los conceptos. Como los conceptos son inmateriales, ella tiene que ser inmaterial. Si ella fuera un conjunto de partes, no se explicaría cómo percibe esto que es inmaterial, ¿no? Pero él tiende a concluir de eso que entonces serían como casi dos cosas en el mismo nivel, concepto y alma, porque tienen en común el ser inmaterial. Yo, en cambio, tengo
la intención de precisar que no están en el mismo nivel, que precisamente hay que evitar esa conclusión. ¿Por qué? Francisco. Es que a mí me parece que hay un problema que está en el modo, en el segundo modo, en el cual que cuando las cosas están en el concepto, están como noción, como idea, las pone como si estuviesen en Dios. Entonces eso podría provocar que nosotros tuviéramos una, por decirlo de una manera, una experiencia directa de Dios a través de las ideas, a través de los conceptos. Entonces, eso me parece que está como uniendo cosas que no van juntas. Porque una cosa... Pero él está distinguiendo el concepto humano de la idea divina, cuando dice que la cosa es de un modo en el conocimiento nuestro y de otro modo en la mente divina. O sea, estos dos modos él tiene claro que son diferentes. Pero mi impresión, bueno, evidentemente también a la luz de otros textos, mi interpretación es que cuando él dice que las cosas están en Dios, dice están en Dios según Dios. Por lo tanto, las ideas en Dios son Dios, ¿no? Y hasta ahí estoy de acuerdo. Pero cuando en cambio me dice que las cosas cuando están en mí, están a mi manera, por lo tanto, según mi alma, como que el recipiente, como que el contenido se homologa al recipiente, siguiendo ese como axioma de que las cosas están en algo al modo de ese algo. Cuando dice que los conceptos están en mí al modo mío, dice algo ambiguo y potencialmente muy erróneo, porque arriesga a componer el concepto que está en mí al mismo nivel que mi alma, al mismo nivel metafísico que mi alma, como que fueran una parte de mi alma o que fueran un accidente dentro de mi alma, ¿no? Eso es profundamente erróneo, aunque no lo dice tal cual él, pero podría interpretarse así, y de hecho ha sido interpretado así, ¿no? Porque eso es profundamente erróneo. Sería una manera espejo de la idea de que los conceptos en Dios son Dios. Sería como un espejo que nos mostraría a nosotros como cierta especie de seres divinos, ¿no? Que si los accidentes, los conceptos son accidentes de nuestra propia alma. Los accidentes de la idea por sí son agentes de Dios. Entonces, no veo mucho la distinción entre el sujeto y Dios mismo. No entendí. Todo de nuevo. Dilo un poquito más fuerte para que se escuche. Que si se supone que las ideas en Dios son Dios mismo, y las ideas en nosotros fueran nosotros mismos, entonces pues, sería alguna especie como de espejo del sujeto y Dios. Un espejo. Un reflejo, un reflejo de... No de cómo se concibe Dios en cómo se concebiría el sujeto. Sería como una especie de mini Dios en el sentido de que si los conceptos son accidentes de Dios y los conceptos serían, los conceptos divinos. No dice accidentes de Dios, sino que simplemente porque Dios no tiene accidentes. Porque accidente es algo que le ocurre a alguien. A Dios no le ocurre nada porque Dios es eterno. Entonces no son accidentes de Dios, sino que son Dios mismo. O sea, sustancialmente, o sea, las ideas como entes racionales, entes lógicos, son múltiples, pero sustancialmente, digamos, no multiplican la sustancia de Dios. O sea, la multiplicación lógica de las ideas no multiplica la mente divina, que permanece una, ¿no? Eso lo dice muy bien en la Suma Teológica, en la cuestión 15, que después podemos leer a la rápida también, donde dice precisamente eso, que no hay que pensar que las muchas ideas multipliquen la sustancia divina, precisamente porque hay que distinguir el ser lógico del ser sustancial. Entonces el ser sustancial es uno en Dios y eso no impide que tenga muchas ideas, que piense muchas cosas, ¿no? Nosotros también somos uno, cada uno de nosotros es uno, y eso no le impide a cada uno pensar muchas cosas. No es que el pensar muchas cosas
no multiplique la sustancia de uno, porque el ser lógico es distinto al ser sustancial, ¿no? Pero el punto que yo quiero evidenciar es que este ser lógico que está entre nosotros, dentro de nosotros, percibido por nosotros, no está en el mismo nivel metafísico que uno, que un ser humano. ¿Por qué? Sí, se diría que el intelecto universal. Claro, porque los conceptos tienen características que exceden al yo humano, que es un yo particular, finito, temporal, creado. Y los conceptos no son ni finitos, ni temporales, ni creados. No son nada de eso. En otras palabras, los conceptos, aun cuando están en nosotros, no están en el nivel de nosotros, están en el nivel de Dios. En cuanto a la, ¿cómo decirlo? No en el sentido que sean lo mismo que las ideas divinas, porque si fuera así, entonces conoceríamos todo perfectamente, tendríamos un acceso perfecto a todas las cosas, ¿no? Son una fabricación nuestra los conceptos, pero son fabricados con una materia prima que nos excede. O sea, aquello de lo cual son fabricados, ¿no? Eso lo dirá después también en la suma teológica, lo vamos a leer ahora mismo. Aquello de lo cual son fabricados excede la naturaleza nuestra. Ahora, nosotros cometemos errores en la fabricación. ¿Sabes cómo decir que nosotros tenemos oro? Claro, con ese oro podemos hacer una mala estatua o una mala máquina, pero el oro es oro. Se excede, por decirlo así simbólicamente en este caso, excede nuestra capacidad. No podemos nosotros producir el oro en el sentido de crearlo, ¿no? Así no podemos producir, por decirlo así, la materia prima de los conceptos. Lo que producimos son sí los conceptos, y en ese sentido los conceptos son no criaturas nuestras, pero diríamos que son producciones nuestras, pero con una base que no es nuestra, que no es creada, ¿no? Que no es algo que es parte de la creación. Los conceptos no son una parte de la creación. Por eso no se pueden definir accidentes, porque accidentes es algo que ocurre, y lo que ocurre dentro de la naturaleza, dentro de la historia. Pero los conceptos, ellos son eternos, incluso cuando están equivocados, ¿no? Incluso un concepto erróneo es eternamente erróneo, porque la naturaleza misma del concepto es eterna, ¿no? Entonces, ese es el peligro que yo veo acá, el reducir, claro, el concepto como a la naturaleza mía, no a la naturaleza del que lo piensa. Bueno, y el otro problema que yo veo es que esta tradición que se ha instaurado, que ya viene de tiempos anteriores, pero que Tomás repite y después tendrá una tradición posterior, eso de llamar el concepto una similitud, o sea, una semejanza de la cosa. Como si primero viniera la cosa y el concepto fuera algo que se saca por semejanza de la cosa, ¿no? Eso es patentemente erróneo cuando se trata de las ideas divinas, porque es obvio que las ideas divinas no son copias de las cosas, sino al revés. Son las cosas que vienen de las ideas divinas, sino al revés. Entonces, llamar las ideas divinas, como acaba de hacer acá, similitudines de las cosas, es obviamente como inconsistente. Pero incluso es inconsistente llamar los conceptos semejanza de las cosas, basado en este caso en la posterioridad cronológica, que digamos que nosotros evidentemente primero vemos la cosa y después formamos el concepto. Claro, hay una posterioridad cronológica, en este caso es correcto decir que el concepto es post-rem. El concepto humano es posterior a la cosa, porque primero necesitamos que la cosa exista y verla, ¿no? Pero de ahí no se deduce que es una mera semejanza de la cosa o reproducción de la cosa.
Eso de nuevo muestra como un poco yo diría el enfoque que sufre de este influjo del realismo, como si el concepto fuera como una cosa que se asemeja a otra cosa, ¿no? Una semejanza de la cosa. No, el concepto representa la esencia ideal de la cosa. Y la esencia ideal de la cosa, aun cuando nosotros la conocemos imperfectamente, es algo que ontológicamente está antes de la cosa, porque pretende ir a la raíz de la cosa, aquello que es la causa de la cosa, aquello que es el proyecto de la cosa. Cuando yo digo que tengo la idea del Ferrari en la cabeza, no digo que simplemente tenga una foto del Ferrari, como algo meramente pasivo. No, digo que tengo en mente ese algo que le da forma al Ferrari. Si yo fuera, digamos, suficientemente experto en eso, podría decir que tengo en la mente el proyecto del Ferrari. Y el proyecto no es una semejanza del auto. El proyecto es aquello que está en la raíz ontológica del auto. Es aquello que explica, que es la causa formal, que es aquello que explica cómo se construye el auto. Una duda con respecto a la idea divina que puede decir de los objetos artificiales creados por el ser humano. La pregunta sería, ¿está anterior a nosotros la idea del Ferrari en Dios? ¿O esto es no? ¿O es una cosa posterior porque el Ferrari fue creado por seres humanos y es históricamente contingente de su existencia? ¿O existía en la mente de Dios la idea del Ferrari? ¿Alguien puede contestar basándose en lo que acabamos de decir? Se puede decir que cuando nosotros tenemos una idea como proyecto, nosotros lo tenemos no en un modo potencial, sino en un modo de acto, de forma pura. No es una potencia, no es algo no es una cosa potencial, sino que es un acto puro. Eso es algo que es un poco difícil entender, lo que primero es una cosa que viene también para esta tradición desde Aristóteles, de que primero va el acto, después la potencia. Porque la idea y el universal es puro acto, pura forma, y que permite y que tensa o hace a los seres, a las res, les permite llegar a ser, las tensa. Entonces, cuando nosotros construimos un Ferrari y tenemos el proyecto, estamos en camino hacia ese ideal. Y no partimos de un potencial, de algo que fuese ya existente potencial, sino que la idea es algo que nos está tirando como hacia adelante, no empujando desde atrás, sino que nos está tirando desde arriba, por decirlo de una manera. Como cuando crece una flor crece hacia arriba, porque está siendo como tirada hacia el bien, como tratando de alcanzarlo, porque el bien está arriba de ella. No lo está empujando desde abajo, lo está tirando desde arriba. Entonces el proyecto que nosotros tenemos en mente es acto, no es potencial. En el caso, el teléfono celular, la mochila, el Ferrari, son ideas que están eternamente en Dios. O sea, yo respondo que sí, que están eternamente en Dios, porque eso lo revela la naturaleza misma del concepto, que es eterna. O sea, el concepto del Ferrari es eterno. El Ferrari es contingente, pero el concepto de él, o sea, una vez que yo lo elaboro y tiene una coherencia, ¿no? Por cuanto es consistente, racional, en su propia naturaleza es eterno. Porque eterno parece raro porque lo hemos pensado nosotros que no somos eternos. Pero la razón es la que yo decía antes, que lo hemos pensado nosotros, pero la materia prima que hemos usado ella es eterna. O sea, esos primeros principios, estas leyes matemáticas, etcétera,
Todas ellas son eternas. Entonces, aunque nosotros lo hayamos pensado en el tiempo, es, digamos, como entidad pensada, ella no es algo temporal, ¿no? Y por lo tanto, claro, Dios siempre, digamos, estuvo siempre en la mente de Dios, aun cuando no es algo que Él crea en la naturaleza, ¿no? Claro, este problema ya se lo había puesto Platón, ya aparece en la República, y él tiende a hacer una distinción en eso, ¿no? Tiende a decir que hay una diferencia. Pero yo diría que la diferencia es, claro, en cuanto a que Dios deja que el hombre lo piense él, pero todos los instrumentos con que lo piensa son instrumentos que en su naturaleza de conceptos son eternos, ¿no? Claro, Dios evidentemente tiene todo en la mente de antemano, también todos los eventos contingentes, ¿no? Pero los eventos contingentes, o sea, el invento concreto histórico del Ferrari, es un evento contingente que también Dios piensa eternamente, porque Dios todo lo piensa eternamente, tanto los eventos contingentes como los conceptos humanos que nosotros pensamos en la historia. Perdón, profesor. Pero eso no quita la distinción básica entre la contingencia de los eventos contingentes y la eternidad de las entidades conceptuales, ¿no? Esa es la distinción que hay que mantener bien clara. ¿Qué decía? Espera un poquito, que decía algo. ¿Cómo es tu nombre? Felipe. Felipe. Es que a mí igual me parece un poco problemático asumir eso, porque no sé, pues si yo puedo crear un concepto, digamos, un concepto que tenga que ver con el mal, y si los conceptos le ponemos como ideas de Dios que están en Dios, por lo tanto son Dios, estaría haciendo el mal parte de Dios, ¿no? Ah, claro, esa es una cuestión que el mismo Tomás se presenta y contesta. Formúlala de nuevo, repítela. Que si se dice que los conceptos que el humano crea, como el Ferrari, por ejemplo, se dice que está en Dios, y cualquier concepto que por lo tanto que exista, y también como está el concepto de Ferrari, está el concepto de mal, de, no sé, asesinato, cosas malas, por así decirlo. Si decimos que los conceptos que nosotros pensamos y que nosotros formulamos son ideas y conceptos, y por lo tanto son ideas de Dios, y todo lo que está en Dios es Dios, las cosas malas que nosotros creamos o que son malas en sí, como esos conceptos, serían Dios también. Entonces se diría que Dios también es el mal. El mal es Dios. Claro, claro. Él se plantea este problema y alguien podría contestarlo, pero no Francisco, porque ya contestó una cosa. Alguien más que quiera contestar esto. Podríamos leerlo en el texto de Santo Tomás, pero prefiero que hagan el esfuerzo ustedes. Claro, él dice, si yo pienso un concepto malo y digo que los conceptos son eternos y divinos, entonces en Dios habría algo malo. O este algo malo sería como parte de la esencia divina. Perdón, ¿puedo decir algo cortito? No, quiero que intervenga alguien más. Ya, disculpen. No sé, pensándolo desde San Agustín y la concepción de que el mal sería una especie de cosa negativa que no existe sustancialmente. Que no existe sustancialmente, claro, ese es el punto. Me cuesta entender que un concepto pueda ser malo. Claro, ese es el primer punto, que un concepto nunca es malo, un concepto como tal. El concepto del mal no es malo. El concepto del homicidio no es malo. O si no, si yo fuera a una clase de ética a aprender qué es el homicidio y me enseñaran qué es el homicidio, me harían un daño, si fuera algo malo el concepto. ¿No? Claro, y eso es muy importante en este tema, porque siempre la trampa como más característica de este tema es distinguir lo que se predica del concepto de aquello que el concepto predica. Aquello que el concepto predica no se predica del concepto. El concepto de perro no es un perro. No, que es una de las críticas que ya antiguamente Aristóteles le había hecho a Platón cuando Platón usaba este vocabulario de decir el hombre en sí, el perro en sí. Es, digamos, esa forma de expresarse, el perro en sí,
hace creer que la idea de perro, que Platón identifica con el perro en sí, pero si yo la llamo perro en sí, eso hace creer que la idea de perro es un perro. Y precisamente no es así. No, hay que distinguir las dos cosas. La idea de perro no es un perro, ella es una idea. Que todo puede ser menos un perro, o menos, digamos, salvo evidentemente que todo esto vale para todo menos que para Dios. Claro, en Dios sí, evidentemente, la divinidad en Dios es Dios, porque el ser de Dios es simple y absoluto. Pero el ser creado, causado, ¿no? Tiene como esta, digamos, estatus metafísico fundamental que su esencia precisamente ideal es distinta a la existencia real, ¿no? Por lo tanto, la existencia real del perro, el perro real, no es su esencia ideal, es otra cosa. La esencia, la perrunidad se predica de él, pero la perrunidad no es un perro, como la humanidad no es un hombre, ¿no? Entonces, claro, eso se aplica también al mal en ese sentido, ¿no? El concepto de algo malo es algo bueno, ¿no? Porque el concepto digamos, es algo que entitativamente existe como concepto, mientras que el mal precisamente es esa carencia que el concepto expresa, ¿no? El concepto expresa una carencia, porque dice que, por ejemplo, claro, alguien que debería tener ojos, en cambio es ciego, no tiene ojos, y entonces expresa como la carencia de algo, ¿no? O alguien que debería, claro, en un plano ético, alguien que debería hacer una cierta acción no la hace, pero eso no es, digamos, el no hacer algo no es una sustancia, ¿no? Es como el concepto que refleja ese estatus de que, digamos, de que existe esa sustancia que debería hacer esa cosa y no la hace, ¿no? Y no la cumple. O cumple algo al contrario, claro, o hace algo que no se ajusta a lo que debería hacer, ¿no? Claro, entonces en ese sentido el concepto de mal no es malo, ¿no? El concepto de ningún mal, no del mal en general y de ningún mal en particular, es malo. Aquí el tiempo se va tan rápido que... A ver, podríamos ver ahora otro texto fundamental. Esto lo vamos a guardar. ¿Sí? Ah, sí, será nomás. ¿Cómo? Ya que ya terminó la cuestión de la mascarilla y todo eso, podemos cerrarla, ¿no? Ahora se puede cerrar, ¿no? Voy a proyectar un texto de la Suma Teológica que tiene que ver con esto mismo y creo que lo aclara. Sí. También es un libro muy pesado, pero el fragmento que nos interesa a nosotros, estos fragmentos son cortos, ¿eh? Suma Teológica. Ah, no, este en latín, pero por brevedad. Vamos a verlo en castellano. Ahí no está la Suma Teológica en castellano. Va. Juraba que la había subido, no está. Parece que está un poco más arriba, ¿no? Sí, ¿Más arriba? Ahí está, pero no sé si está en castellano. Ah, no, claro, que lo que pasa es que la subí, hay un problema aquí, claro, porque no está publicada, porque la subí entre los textos de la segunda parte, pero entra también en la primera, o sea, unas paginitas, pero entra también en la primera, vamos a cambiarla, ¿no? ¿Y esa que está ahí en Word? Claro, ese es el texto latino. Ah. Claro, aquí está la Suma Teológica, la primera parte,
Y aquí tenemos dos paginitas que nos interesan bastante. Una es esta sobre las... Vamos a ver quizá la... No, ahora lo bajé 2 veces. Sobre el principio del conocimiento, que explica este asunto en el fondo de la... Va como al fondo de la materia prima de donde nosotros sacamos el conocimiento, ¿no? ¿Y cuál es la relación que en este texto no se explicitaba? La relación entre entonces los conceptos humanos y las ideas divinas, porque como han visto en este texto no queda claro, como que son dos modos, pero no es muy clara cuál es la relación entre estos dos modos. Eso lo explica en la cuestión 84, artículo 5. Entonces ese es un punto, un texto fundamental. ¿83? No, ahí avanzamos demasiado. ¿Sí? Dos cosas que yo no entiendo muy bien es de partida cuando producimos, decimos que producimos conceptos pero no los creamos, como cuando en el Timeo el demiurgo puede producir el mundo, pero no es como que cree esas ideas con las que arma el mundo. Claro, exactamente, sí. Claro, lo produce, pero no crea la materia prima de eso, ¿no? ¿Cómo se da la relación entre los conceptos, las ideas divinas y la mente divina? Claro, eso precisamente es lo que dice acá, lo que contesta aquí en esta cuestión, y en particular el artículo 5 encuentro que es el más útil de esto. ¿El alma intelectiva conoce o no conoce las cosas materiales en las razones eternas? O sea, en las ideas divinas, que Tomás se llama agustinianamente razones eternas, esa terminología de Agustín, ¿no? En Agustín las ideas se llaman raciones eternas. Leamos entonces este artículo 5, porque aquí encuentro que explica muy bien este punto. Y porque así eso permite ver también como la estructura de la cuestión, que primero pone como los argumentos en contra, y después la respuesta, y después la respuesta a los argumentos en contra. Entonces, parece que el alma no conoce las cosas materiales en las razones eternas, porque pareciera evidente que hay una diferencia, ¿no?, entre conceptos humanos e ideas divinas, como decíamos antes. Y es correcto decir eso, ¿no? Entonces, pareciera que no conocemos las cosas en las ideas divinas o en las razones eternas. Profesor, ¿Sí? ¿podría compartir la pantalla? Ah, sí, perdón. Creo que no Sí, está. es que se me olvidó. Sí, ¿dónde está? Share. Ok, ¿quién quiere leer? Primero las objeciones y después alguien más puede leer la respuesta. Ya. Objeciones por las que parece que el alma no conoce las cosas materiales en las razones eternas. 1. Aquello en lo que una cosa es conocida se conoce antes y mejor, pero el alma intelectiva del hombre, en el estado de la vida presente, no conoce las razones eternas, ya que no conoce a Dios mismo, en quien están estas razones, sino que se une a él como a un ser desconocido, como dice Dionisio en el Mística de Teología. Por lo tanto, el alma no conoce todas las cosas de las razones eternas. 2. Más aún, en Romanos, carta de los Romanos 1:20 se dice, llegamos a lo invisible de Dios por lo creado, pero entre lo invisible de Dios se encuentran las razones eternas. Por lo tanto, las razones eternas se conocen por las criaturas materiales y no al revés. 3. Todavía más, las razones eternas no son más que las ideas. Pues Agustín en el libro Octoginta Trium Quest dice, las ideas son las razones permanentes de las cosas que hay en la mente divina. Por lo tanto, decir que el alma intelectiva conoce todas las cosas en las razones eternas es actualizar la postura de Platón, que sostuvo que toda ciencia deriva de las ideas. En cambio, está lo que dice Agustín en las Confesiones, libro 12,
si los dos vemos que es verdad lo que tú dices y los dos vemos que es verdad lo que digo yo, pregunto, ¿dónde lo vemos? Ni yo en ti ni tú en mí, sino que ambos lo vemos en aquella verdad inmutable que está por encima de nosotros. Pero la verdad inmutable está contenida en las razones eternas. Por lo tanto, el alma intelectiva conoce todas las verdades, todas las cosas verdaderas de las razones eternas. Bien, ¿quién quiere leer la solución? Ya, perfecto. Solución. Hay que decir, como dice Agustín, ¿cuál es ese diálogo? De doctrina cristiana. El libro segundo de la Un libro muy interesante, de doctrina, al margen. cristiana, los llamados filosóficos, si han dicho alguna verdad en consonancia con nuestra fe, debemos reivindicarla para nuestro uso, puesto que ellos son injustos poseedores. En las doctrinas de los paganos hay ciertas fábulas supersticiosas que todo cristiano que proceda del paganismo debe evitar. Por eso, Agustín, imbuido en las doctrinas de los platónicos, recogió todo lo que Miguel encontró conforme con la fe, corrigiendo todo lo que se oponía. Así, Platón sostuvo, como hemos dicho, que las formas de las cosas que llamó ideas subsisten independientemente de la materia, por cuya participación nuestro entendimiento conoce todas las cosas. De modo que, así como la materia corporal se hace piedra por la participación de la idea de piedra, así también nuestro entendimiento conoce la piedra por participación de la misma idea. Pero porque parece contrario a la fe que las formas de las cosas subsisten fuera de estas por sí mismas y sin materia, como sostuvieron los platónicos, los cuales afirmaban que la vida en sí misma y la sabiduría en sí misma son sustancias creadoras, como dice Dionisio en el nombre divino. Sí, de los nombres divinos. De los nombres divinos, libro, capítulo 2. Por eso, Agustín en el libro Octaginta Trium Quaes admitió, en lugar de las ideas de Platón, la existencia de la mente divina y las razones de todas las cosas, según las cuales han sido hechas todas las cosas y según las que el alma todo lo conoce. Por lo tanto, cuando nos preguntamos si el alma humana conoce todas las cosas y las razones eternas, debemos responder que algo es conocido en otro de dos maneras. Una como en objeto conocido, al modo como se ven en el espejo las cosas cuyas imágenes reflejan. De esta manera, el alma no puede en el presente estado de vida ver todas las cosas en las razones eternas. En cambio, así es como conocen los bienaventurados, los cuales ven a Dios y todas las cosas en Dios. 2. Otra, como en su principio de conocimiento, como si dijéramos que vemos en el sol lo que vemos por su luz. En este sentido es necesario decir que el alma humana conoce las cosas en las razones eternas, por cuya participación lo conocemos todos. Pues la misma luz intelectual que hay en nosotros no es más que una cierta semejanza participada de la luz increada en la que están contenidas las razones eternas. Por eso, en el Salmo 4, del 6 a 7, se dice: muchos dicen, ¿quién nos muestra los bienes? El salmista responde a esta pregunta diciendo: Señor, sobre nosotros está sellada la luz de tu rostro. Como si dijera, por el sello de la luz divina en nosotros, todo se nos da a conocer. Sin embargo, porque además de la luz intelectual para conocer las cosas materiales, necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos, hay que concluir que no conocemos las cosas materiales solo por la participación de las razones eternas, como decían los platónicos, afirmando que la sola participación de las ideas es suficiente para tener ciencia. Por eso, Agustín, en el libro 4 del De Trinitate, dice: ¿acaso porque los filósofos demuestran con pruebas irrefutables que todo lo temporal fue hecho en virtud de las razones eternas, han podido ver en ellas o deducir de ellas cuántas son las especies de animales y cuántos los principios germinales de cada uno? ¿Acaso no acudieron más bien al análisis de la historia de tiempos y lugares? Que Agustín no entendió que todas las cosas son conocidas en las razones eternas o en la verdad inmutable, en el sentido de que contempláramos las mismas razones eternas, resulta evidente por lo que él mismo escribe en el libro Octoginta Trium Quaes. No toda ni cualquier alma racional es considerada apta para dicha visión, o sea, en las razones eternas, si no la encontrada santa y pura, como la de los bienaventurados. Hasta ahí. Aquí entonces da una respuesta muy clara, ¿no? ¿Conocemos sí o no en las razones eternas?
no en un sentido, sí en otro sentido, ¿no? Claro, no evidentemente en el sentido de que veamos en directo las razones eternas, ¿no? Porque si fuera así, veríamos directamente a Dios y seríamos perfectos y felices, ¿no? Pero sí en otro sentido. ¿Cuál es este otro sentido? A través de las cosas creadas. A través de las cosas creadas, pero agregando no solo a través de las cosas creadas, sino que se necesita postular. Claro, San Pablo dice en la carta a los Romanos, conocemos a Dios a través de las cosas creadas, ¿no? Pero no basta decir a través de las cosas creadas. Como esos agustinianos de la luz divina que se da en el sujeto. Claro, ¿y qué es esta luz divina que está en el sujeto? El entendimiento. Más exactamente. La razón. No exactamente, no. Porque la razón es la actividad de razonar, digamos. La razón entendiendo como la actividad humana de razonar. Pero el punto aquí es, ¿qué necesita esta actividad para actuar, ¿no? Claro, necesita los principios. Y estos principios últimamente se reducen a un solo principio, ¿no? Entonces, este único principio del que parte el razonamiento, como el primer principio del razonamiento, es como la primera idea, en el fondo el primer concepto humano, que entonces tiene todas estas características de ser eterno, universal, etcétera, etcétera, y que no se explica que venga de los sentidos, no se explica que eso pueda venir de los sentidos. Por lo tanto, tiene que estar en nosotros, pero no como una emanación de nosotros, como decíamos ayer, sino que tiene que ser, por eso mismo, algo que viene del mismo Dios, ¿no? ¿Por qué tiene que ser algo que viene de Dios? ¿Por qué? Lo acabo de decir, pero para resumirlo de nuevo. ¿Por qué tiene que esta luz venir de Dios y no de ninguna otra parte? Porque es la que nos da acceso como al ámbito inteligible. ¿Cómo? Es la que nos da acceso a este ámbito inteligible. Porque ella, claro, porque ella tiene estas características de ser eterna. Y por lo tanto solo puede venir del ser eterno, ¿no? Entonces, no se trata aquí de postular primero que haya un ser eterno para que después nos ilumine. Se trata que la naturaleza misma de la luz, siendo eterna, delata que debe existir un ser de la cual viene. O sea, es al revés. Ella, en el fondo, en ella, en esta luz, está la demostración de la existencia de Dios. O sea, digamos, que esta luz exista con estas características de eternidad, lleva en sí este sello de eternidad que por lo tanto muestra que su proveniencia solo puede ser un ser eterno. Y este ser eterno es Dios, ¿no? ¿Y qué era la luz? ¿Cómo? ¿Qué es lo que es la luz? Es el primer principio del entendimiento. El primer principio de donde parte el pensamiento humano. ¿Se llama? ¿Cómo? ¿Se llama? Claro, así se le llama, principio, arjé. Así lo llama Platón ya en la República, en ese famoso pasaje que yo nunca me canso de recomendar, ese pasaje de la línea, ¿no? Donde dice que todas las ideas se pueden ordenar como en una línea. Y toda la línea en el fondo descansa en su primer punto, ¿no? Que es el arjé. Que Platón lo llama arjé y le pone un adjetivo, ¿se acuerdan qué adjetivo le pone? Anhipócetos. Claro, anipotético. Porque es el principio primero que no se apoya en ningún otro principio anterior, ¿no? Por algo es principio, porque no hay nada antes que él, ¿no? No hay nada antes que él lógicamente. Pero Platón razona, sí, y creo que ese realmente ahí está como el corazón del gran descubrimiento platónico. Si hay algo que es el primer principio lógico, este algo tiene que ser reflejo de un primer principio ontológico, ¿no? O sea, si hay algo que es primero en todas nuestras ideas, entonces este algo tiene que reflejar aquello de lo cual también proceden las cosas mismas. Porque
en último término, las cosas suponen las ideas. Entonces, aquello de lo cual emanan las ideas tiene que ser aquello mismo que es causa de las cosas, tiene que ser como el principio último de las cosas. Y por eso ese primer principio lógico, ¿no?, últimamente reenvía como a postular el primer principio ontológico, que es entonces lo que dice acá, ¿no?, que tiene que haber entonces un sello, esta imagen del sello, que es también copiada de Agustín, ¿no? O sea, hay un sello en nosotros que es este primer principio que nos permite pensar. El sello, ¿cuál es la característica del sello? Que imprime en algo que no es propio de ese material. Digamos, el sello imprime en la cera algo que no es propio de la cera y que en la cera queda como, diríamos, reconocible, siempre como igual a sí mismo, aun cuando la cera pueda, diríamos, cambiar, ¿no? Pero el sello mismo no, él no cambia. Claro, obviamente es una imagen. Claro, las imágenes ayudan a entender, ¿no? Porque en la realidad física yo podría como borrar ese sello. Podría fundir la cera y borrar ese sello. Claro, si queremos seguir la analogía, claro, yo a un ser humano lo podría matar, ¿no? En ese sentido, la cera en la que está impresa. Pero mientras, o lo podría, claro, o lo podría poner en coma. Pero digamos que mientras esté pensando, este ser humano siempre va a pensar en base a ese sello. Por muy loco que esté, por muy desquiciado, por mucho que tenga Alzheimer, digamos mientras piense, siempre ese sello va a estar ahí, va a funcionar. ¿No? Digamos, es como la base que hace que el ser humano pueda pensar, ¿no? Sin eso el pensamiento no es posible. Entonces eso queda fijo. Por eso es un sello, no es algo que queda fijo, estable, que si yo lo analizo en su propia naturaleza, este concepto es algo como evidente en sí mismo, inmediatamente evidente, por lo tanto, en sí mismo es algo perfecto y eterno. Y esa es como la materia prima de la que están hechos todos los pensamientos humanos, ¿no? Los pensamientos, repito una vez más, los pensamientos pueden ser falibles, son falibles, pero no el principio, ¿no? Por mucho que yo verbalmente pueda negarlo, yo puedo decir que no es válido el principio de no contradicción. Por mucho que lo diga, no lo pienso así. No puedo pensar, porque el hecho mismo de decir algo delata que yo estoy pensando eso. Porque si yo me preocupo de decir que algo no es válido, quiere decir que no es lo mismo ser válido y no ser válido. El principio de no contradicción, que es como este primer principio de la mente, siempre va a estar funcionando. Cualquier cosa que yo diga o no diga, haga o no haga, ¿no? Dice Aristóteles en la Metafísica, seguramente leyeron ese texto, cuando dice que Crátilo, cuando se vio acorralado por Sócrates, digamos que le dijo que tenía que respetar como principio de contradicción, etc. Entonces él optó por no decir nada. Dijo, entonces yo no digo nada. Para mantener mi como escepticismo. Entonces yo soy fiel a mi escepticismo y no digo nada. Pero Aristóteles dice, bueno, pero Crátilo cuando va a su casa, si encuentra un hoyo, da una vuelta. O sea, todo lo que hace en el fondo está delatando que él piensa y toma opciones. Y si yo tomo la opción A, significa que la opción A no es la opción B, que igual el principio de no contradicción siempre está actuando en él. Aunque se suicidara, estaría diciendo, ¿no?, que es mejor suicidarse a no suicidarse, que no es lo mismo. Entonces cualquier cosa que haga o deje de hacer, no delata que está funcionando en el principio de contradicción. Pero aún así encuentro esta respuesta yo muy clara y muy buena, pero aún así le encuentro un dejo del famoso realismo que decíamos ayer, ¿no? Dice acá, como tenemos poco tiempo, no voy a dilatarlo más. Dice, sin embargo, porque además de la luz intelectual para conocer las cosas materiales, necesitamos las especies inteligibles que provienen de los mismos objetos, hay que concluir que no conocemos las cosas materiales solo por la participación de las razones eternas, ¿no?, sino que evidentemente también por los datos que vienen de los sentidos, ¿no? O sea, necesitamos evidentemente la sensación que nos proporcionen los datos y no bastan
las razones eternas. O en otras palabras, este principio que tenemos en nosotros no puede trabajar solo, necesita trabajar es como una luz que se prende en el momento, es como esas luces que se prenden cuando pasa algo, como esas, ¿cómo se llama? Fotosensibles, esas celdas fotosensibles que se prenden cuando pasa algo. Como que tenemos esa luz, pero no se prende sola. Se prende si pasa algo, o sea, si algo entra como en la esfera de la sensación, ¿no? Y eso es correcto, evidentemente, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero encuentro aquí un dejo de realismo del que conversamos ayer. ¿Por qué? ¿En qué se puede ver? En este pedacito. Es un poquito sutil lo que estoy preguntando, no sé si es tan evidente, ¿eh? Dice que las especies inteligibles provienen de los mismos objetos. Claro, cuando dice que las especies, o sea, él da la impresión de que está diciendo que tenemos sí esta luz que nos permite pensar y por lo tanto dar juicios sobre las cosas. Pero da la impresión de decir que estos juicios los damos sobre especies que ellas mismas son capaces de provenir, ellas, como si los universales provinieran como realmente de los sensibles, ¿no? Y bueno, eso que estoy diciendo también concuerda con otra expresión que él tiene cuando él dice que tenemos de las cosas una simplex apprehensión, una aprehensión simple, que significa que al ver la cosa, como que la especie simplemente, o sea, tal cual, ¿no? llega a nosotros, como que se imprime, la que la tradición, y que ya Agustín, que ya es una expresión también copiada, que nosotros la encontramos también en el de Magistro, que hay una species impresa, como si las cosas fueran capaces de imprimir la especie, imprimir el universal en nosotros, ¿no? Que se fijan que no lleva hasta la última coherencia en lo que dice antes, que nosotros todo lo que conocemos, lo conocemos ya a través de esa luz. No, digamos, no es que tengamos la luz y después llegan las especies de las cosas y nosotros entonces razonamos con la luz sobre las especies como si fueran ya formadas, sino que para formar las mismas especies es que necesitamos de esta luz. No es que tengamos una aprehensión simple de las especies. Si tuviéramos una aprehensión simple de las especies, ocurriría lo que conversábamos ayer, que la ciencia sería facilísima porque bastaría ver un perro y la ciencia del perro quedaría impresa en nosotros. En cambio, es obvio que no es así, que nosotros procedemos por juicios tentativos, ¿no? Y antes de tener la especie de perro, tenemos primero el concepto más general del animal, después el concepto más general del cuadrúpedo, después el concepto más general del carnívoro, y ahí vamos armando de lo más universal o lo más específico, vamos armando después las especies, pero partimos de géneros más universales, ¿no? Entonces, claro que no hay tal cosa como esta especie impresa, ¿no? Sino que hay un universal, universalísimo, y ese universal lo vamos como especificando por grados según la experiencia que tenemos y según la capacidad de trabajar intelectualmente, que evidentemente puede ser muy diferente. Algunos tienen más circunstancias favorables, facilidad para eso, etc. ¿No? Entonces, claro, está todavía, yo diría, como dejo de realismo, podemos llamarlo realismo aristotélico, si queremos, ¿no? Porque es Aristóteles en el fondo que tiene la primera formulación de esta como impresión de las especies. Bien, me temo que tenemos que irnos porque aquí nos van a echar y necesitamos convertir que la máquina tenga el tiempo para convertir, pero todavía nos faltaron textos importantes. Todavía ahí voy a ver cómo podemos hacerlo, porque nos falta al menos un texto al menos que es muy fundamental. Ya. Voy a meditarlo y de ahí voy a mandar un correo. Entonces, vamos a... Bien, me despido porque voy a concluir la reunión porque necesitamos convertir esto. Que estén bien. Chao, gracias. Chao, hasta pronto. Profe, Rosmini, ¿qué postura tiene?
Claro, yo creo que Rosmini es muy importante, precisamente porque corrige estos 2 o 3 puntos como débiles que quedan como en la construcción tomista. Pues la construcción tomista es, o sea, de Tomás es, yo diría que en la historia es el primer intento de un verdadero sistema de filosofía. Los que antes existían, a veces, yo creo que los propios tomistas tienen una falsa impresión y transmiten en los manuales la idea de que haya existido un sistema aristotélico. Y después lo llaman, inventaron esa fórmula, lo llaman aristotélico tomista. Pero en realidad es sistemático en cuanto tomista. O sea, todo lo sistemático se lo da Tomás. En Aristóteles, claro, hay un deseo de eso. Hay un deseo de una sistematicidad. Pero si uno lee Aristóteles solo, sin haber leído a Santo Tomás, uno ve que puede construir los sistemas más diversos. Porque Aristóteles, en muchas cosas, es un pionero, ¿no? Dice, o sea, reflexiona sobre problemas que recién, imagínense, ¿no? Que reflexiona sobre las ideas, que era como las ideas platónicas, que era una teoría recién inventada. Entonces, la crítica a esa, digamos, doctrina es muy interesante, pero está muy lejos de proporcionar un sistema. Más bien sirve como para corregir errores de lo que había intentado sistematizar Platón. También Platón intenta eso, el timeo es eso, es un intento de sistematizar, pero muchas cosas quedan pendientes en el aire, ¿no? Y entonces, claro, sí, se puede. ¿Por qué no? Yo quiero terminar. End meeting.